Es poco probable que tengas la seguridad de que no hay nada oculto bajo el suelo que pisas o entre las paredes de aquellos lugares que crees conocer perfectamente. Y para demostrártelo, en Viral Top te presentaremos 3 aterradores lugares embrujados que se encontraban ocultos a la vista de todos. Construido a las afueras de la ciudad inglesa de Sunderland, encontramos el imponente monumento Penshow, una enorme estructura inspirada en el hermoso templo griego de Hefesto. El Penshow se erigió en honor a John Lambton, el primer conde de Durham, y su construcción data de 1844. Por muchos años, esta enorme construcción maravilló a todos quienes llegaban a ella, por lo que poco a poco fue ganando un enorme interés, convirtiéndose en uno de los puntos más asediados por los turistas del mundo entero. Sin embargo, en 1926, cuando el monumento se encontraba repleto de visitantes, un inexplicable hecho ocurrió. Resulta que todos los presentes escucharon un ruido estremecedor de algo cayendo, acompañado de los gritos ahogados y desesperados de un hombre provenir del interior de una de las columnas que forman el templo. Y tras una corta revisión, se descubrió que en aquella columna había oculta con revestimiento postizo una pequeña rejilla de metal, y detrás de ella se encontraba el cuerpo sin vida de un joven de tan solo 15 años de edad. Hasta aquel momento no se tenía conocimiento sobre la existencia de aquella puerta, y después de retirar el cuerpo del joven e investigar el lugar, se descubrió que esta puerta daba a unas estrechas escaleras que llegaban hasta una pasarela ubicada en la cima del monumento. ¿Cómo es que aquel joven pudo caer por aquellas escaleras cuando ni siquiera nadie sabía de la existencia de estas? Este misterio continúa sin respuesta hasta la actualidad, y debido al extraño hecho, las autoridades decidieron clausurar aquella puerta y cerrar por completo el acceso a las escaleras, que pareciera que simplemente hubieran aparecido de repente. Aún así, existe una teoría que dice que en realidad aquel templo era un lugar de sacrificio utilizado por los seguidores de la masonería. Y es que se sabe que el conde John Lambton era masón, e incluso el templo se inauguró con una enorme ceremonia masónica que atrajo a cientos de masones de todo el continente europeo. Sea como sea, lo cierto es que el acceso a estas escaleras y por ende a la pasarela ubicada en lo alto del templo permaneció cerrada por más de 40 años, hasta que a finales de los años 60 un grupo de vándalos rompió la cerradura, haciendo que el acceso permaneciera abierto al público desde entonces. Aún así, la misteriosa muerte de aquel joven lleva casi 100 años siendo uno de los sucesos más inquietantes de los que se tenga registro. La ciudad escocesa de Airdrie es una de las más tradicionalistas e históricas de todo el país. Casi todos sus habitantes se conocen entre ellos y la familiaridad es algo que hace parte de su idiosincrasia. Por eso, cuando la familia Robinson comenzó a quejarse de presenciar en su granja una serie de manifestaciones paranormales, muchas personas se propusieron ayudarles a expulsar las energías que se estaban apoderando de su hogar.
Los Robinson vivían en una pequeña y pintoresca cabaña ubicada a las afueras de la ciudad y habían obtenido el lugar gracias a que el gobierno local se las había regalado. Por muchos años, la familia habitó la casa tranquilamente, pero todo cambió cuando comenzaron a experimentar situaciones que iban desde sonidos de golpes, risas, voces y gritos incorpóreos, hasta objetos que se levantaban por sí solos en el aire y sombras que todos aseguraban presenciar de reojo. Los escoceses se toman realmente en serio todo lo referente al mundo paranormal y por lo mismo la noticia se regó por la ciudad rápidamente y muchas personas comenzaron a acercarse a la granja no solo a atestiguar las manifestaciones que se daban allí, sino para tratar de terminar con ellas para que los Robinson pudieran volver a la normalidad. Y así fue como una impresionante construcción se descubrió oculta debajo de la cabaña de los Robinson, y lo que hasta el momento había permanecido como secreto de Estado salió a la luz pública. Resulta que, durante todo aquel tiempo, los Robinson habían estado viviendo sobre un gigantesco búnker secreto ubicado a 100 metros bajo tierra, conformado por 2 pisos, cada uno de más de 7.000 metros de dimensión. El búnker había sido construido por el gobierno escocés en los años en que la Guerra Fría se encontraba en su mayor apogeo y se había mantenido en secreto para que en caso de necesitarlo, los miembros más importantes del gobierno pudieran resguardarse. Con el paso de los años y cuando las amenazas de una guerra nuclear fueron menguando, el búnker pasó al olvido, pero algunos miembros del alto mando de las autoridades escocesas lo mantuvieron en constante vigilancia por si alguna vez debían utilizarlo. El búnker estaba equipado con la más alta tecnología militar de la época y contaba con más de 250 cómodas habitaciones. Y tras ser descubierto, el gobierno decidió abrirlo al público y convertirlo en una atracción turística. Los Robinson fueron reacomodados en otra propiedad cercana y para la fortuna de ellos nunca volvieron a experimentar situaciones extrañas. Aún así, aunque el descubrimiento fue algo que nadie esperaba, muchos quedaron con el sinsabor por saber qué era específicamente lo que causaba las manifestaciones que se presenciaban en la granja, y por lo mismo, muchos piensan que durante el tiempo en el que el búnker estuvo oculto, las autoridades lo utilizaron para desaparecer personas que simplemente les resultaran incómodas. Aunque no se tenga prueba de esto, muchos piensan que algo así sería lo único que podría explicar que el lugar se hubiera visto relacionado con fenómenos del más allá. Y aunque hasta la fecha no se ha vuelto a reportar manifestaciones similares, el misterio de saber qué era lo que las causaba, sin duda continúa rondando por la mente de todos aquellos que lograron atestiguarlas. Cerremos este recorrido ubicándonos en otro lugar de la gran isla de Bretaña, en donde unas aterradoras manifestaciones fantasmales dieron a conocer una mítica construcción que se pensaba había sido derrumbada hacía más de 100 años. Se trata de un pequeño pub ubicado muy cerca a la enorme Catedral de St. Paul en Londres. En aquel pub, desde siempre se han experimentado todo tipo de manifestaciones paranormales que se han vuelto parte de la cultura del lugar y que lo ha hecho ser considerado como uno de los pubs más embrujados del mundo. Muchas de las personas que lo visitan
Aseguran sentir que alguien susurra frases escalofriantes en sus oídos, sentir que alguien los toca e incluso se han presentado ocasiones en las que las personas son empujadas por fuerzas invisibles de sus sillas, haciendo que caigan estrepitosamente al suelo. Estas situaciones se han presenciado prácticamente desde que el pub abrió sus puertas en la década de los años 70 y con el tiempo todos se han acostumbrado a vivir con el terror que se experimenta en el lugar. Sin embargo, a finales de los años 90, un grupo de investigadores del mundo paranormal se dispuso a realizar un estudio profundo para tratar de descubrir qué era lo que causaba estos fenómenos, y así fue como descubrieron unos antiquísimos planos de la ciudad que mostraban que el pub estaba construido sobre un terreno que hace mucho tiempo perteneció a la infame cárcel de Newgate. La prisión fue un legendario reclusorio que se erigió en el lejano año de 1188 por orden del rey Enrique II para encerrar allí a los criminales más monstruosos de la ciudad. La idea era que los prisioneros recibieran un trato equivalente al crimen que habían cometido, y dado que solo se encarcelaba a los delincuentes más peligrosos de la ciudad, podemos intuir cómo eran tratados ellos durante su reclusión. Se dice que aquel lugar era un infierno terrenal. La inhumanidad y la cero consideración por las personas eran la norma de la prisión, y esta oscuridad se extendió en la cárcel por más de 700 años, hasta que en 1902 la prisión fue clausurada y demolida hasta sus cimientos para tratar de dejar en el olvido la existencia de aquel lugar. Volviendo a la investigación realizada en el pub, los investigadores pensaron que quizá en algún lugar del pub aún existía alguna construcción que hubiera hecho parte de la antigua cárcel, y con la ayuda de un radar, efectivamente se descubrió que debajo del pub se encontraban los restos de una red de túneles que llevaban hasta 4 pequeñas, frías y oscuras celdas. En los planos oficiales de la antigua prisión de Newgate, no existen rastros de aquellas celdas ni de los túneles que dirigen a ellas. Sin embargo, ahí están. Por lo mismo, se piensa que esas celdas eran utilizadas secretamente por los encargados de la cárcel para castigar a los prisioneros de formas grotescas que ahora tal vez ni logremos imaginar. Y con este descubrimiento, quedó más que resuelto la incógnita de qué era lo que causaba las manifestaciones paranormales ocurridas en el pub. Pero esto no sirvió para detenerlas, y aunque desde entonces se han realizado innumerables intentos para limpiar espiritualmente el lugar, al parecer, el dolor y la tragedia que se vivió allí dejó una estela energética tan oscura y poderosa que tal vez nunca nada logre disiparla. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!